soy Carolina de la Escuela Dolce Fiore y hoy queremos hacer un video súper especial para poder explicarles todos los mitos, todo lo que se sabe y lo que no se sabe de la masa madre. Y para eso tengo un súper invitado hoy día que es Mario, mi marido. Hola. Que él ha estado todo este tiempo, tanto en la escuela como a modo personal, trabajando con lo que es la harina, la masa madre, el pan. Y grabando videos también. Y de camarógrafo. Por fin salió nuestro camarógrafo. Yo les pedí en Facebook que me pudieran enviar algunas preguntas para hacer esto todavía más fácil, porque en realidad cuando uno sabe de qué se trata el tema, no tiene tantas dudas o consultas, y me gusta poder saber lo que ustedes tienen como duda. Y la primera pregunta, Ketty Prado Vergara, que nos pregunta qué es la masa madre y por qué está tan de moda hoy. ¿Ya? ¿Qué opina usted, caballero? Primero, ¿qué es la masa madre? Bueno, Es una pregunta... lo primero es decir que estamos en este momento en la ciudad de Angol, en el sur de Chile. Ah, sí, gran detalle. Y estamos Sí. también en un ambiente distinto porque no vamos a decir ninguna receta, no estamos vestidos de cocinero ninguno de los dos, sino que estamos en la comodidad de nuestra casa, en este espacio que tenemos para poder dar esta instancia de resolver esas dudas. Y a pesar de que solamente estamos en otoño, hace mucho frío acá. Así que por eso estamos Abrigadito. como tan abrigados como lo ven. Bueno, la masa madre es un fermento natural que data de, según las investigaciones que se han hecho, aproximadamente 3.000 años. Ya antes de los egipcios ya hay vestigios de que se utilizaba la masa madre como fermento natural, incluso en la época de los fenicios. ¿Ya? Este tipo de fermento se utilizó hasta aproximadamente el año 1800 en forma masiva. Después, con la época moderna, se logró aislar un hongo, que es la levadura normal que se compra en el supermercado, y reproducirlo en el laboratorio. Y es muy barata, muy estable. Las veces que ustedes repitan la receta siempre va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, es muy conveniente. Muchas veces se critica la levadura del supermercado como que es una levadura artificial, y no es así. Son microorganismos, son seres vivos. Eso es uno de los mitos. Tanto ya sea la levadura en pan, que es la que conocemos nosotros en ese trocito, y la levadura que es granulada, que es lo mismo, pero deshidratada. O sea, es la misma función a partir de hongos y... Para que ustedes sepan, es un solo tipo de hongo que no causa ningún daño. Simplemente la función de ese hongo es generar gas. Cuando el proceso de alimentación que tiene el hongo y de reproducción genera gas CO2 o anhídrido carbónico, que es lo mismo. Y también genera alcohol. Pero el alcohol en el proceso de cocción del pan se evapora, por lo tanto nosotros no vamos a consumir alcohol. A diferencia de la cerveza, que la cerveza sí se conserva el alcohol, en el pan, producto del calor, se evapora. Estamos hablando sí de la levadura comercial. Y la levadura comercial es la que estamos hablando hasta el momento. Ahora, la diferencia con la levadura natural, que es la que proviene hace tantos siglos atrás, la levadura natural son microorganismos, y no son solamente hongos, también son bacterias, pero que son inocuas para el ser humano, pero son muchos tipos. Es un ecosistema completo que tenemos en la levadura natural, de gérmenes que no son patógenos, que están en forma natural principalmente en la harina integral. Están en forma natural en muchos alimentos, y teniendo las condiciones ideales se reproducen fácilmente. Estos mismos microorganismos se encargan de, durante su proceso de crecimiento, a una temperatura ideal, que la temperatura ideal no es otra que cuando nosotros metemos la mano dentro del agua y la encontramos agradable. Esa misma temperatura es la óptima para que se reproduzcan estos tipos de microorganismos. Como les decíamos, son hongos y bacterias. Es un ecosistema. Eso es básicamente es la masa madre. Estos microorganismos se alimentan de azúcares y de los carbohidratos contenidos en la masa madre. O sea, en la harina. Y ahora, ¿por qué se utiliza principalmente harina integral y no harina refinada? Porque hay mayor cantidad de microorganismos en
la cáscara del trigo, del grano de trigo. Que eso es una de las cosas que casi nadie las dice hoy en día. En casi todos los, bueno, no sé todo porque no he visto todos los videos en YouTube y la información que te pueden entregar, pero no te entregan la información completa de que se tiene que hacer a partir de una harina integral. Se podría hacer a partir de harina refinada, pero es más lento y es más difícil, por lo que les estábamos diciendo, que los gérmenes se concentran en mayor cantidad en la cascarilla y no en la parte de adentro que se obtiene a partir de la refinación de la harina. Por lo tanto, va a ser más fácil obtener un buen resultado a partir de la harina integral. Pero también los procesos hoy en día, no sé si estás de acuerdo también, ya están mucho más industrializados al hecho que la harina no dura lo mismo que duraba hace no sé cuántos años atrás, que se molía y se consumía. La harina ahora las tienen en los supermercados prácticamente, no sé, creo que dura un año la harina. Sí, un año. Entonces, para eso, ¿qué necesita? Tener un antihongo. Y ahí es cuando, después, si queremos formarle una masa madre con esa harina, no vamos a poder porque tiene un antihongo que nos va a poder permitir desarrollar esos hongos y esas bacterias que queremos que desarrolle la masa madre. También el otro elemento importante que está presente en el proceso de producción de masa madre, teníamos el alimento, los microorganismos y la temperatura. Pero el otro elemento que es fundamental, que sin eso no hay no existe vida, es el agua. Entonces, básicamente consiste en generar las condiciones ideales para que estos microorganismos se desarrollen, que son alimentos, que ya lo conversamos ya, temperatura y agua. Y la cuarta nos falta una, que va a ser el tiempo. La masa madre para desarrollarse tiene mucho tiempo, o sea, hay que armarse una paciencia. Nosotros hoy día, mientras empezamos este video a grabarlo, a su vez empezamos nuestra programación de hacer nuestra masa madre, que estamos en el día 1, ya después todo editado va a ser cortito, pero para que lo puedan ver cómo se desarrolla, qué se van a encontrar, qué no se van a encontrar en esa masa madre. Más o menos quedó clara la idea de qué es lo de la masa madre. Palabra simple, es un fermento natural. La levadura está constituida por hongos, básicamente. Uh-huh. Y en la masa madre, a diferencia de una levadura comercial, es un conjunto de muchos microorganismos. No es solamente un hongo y una bacteria. Son muchísimos tipos de hongos y muchísimos tipos de bacterias. Todas son inocuas y todas son lo más alejadas de los gérmenes patógenos. Uh-huh. De hecho, cuando comienzan a hacer una masa madre, van a observar el desarrollo de gérmenes patógenos. Por lo tanto, es sumamente importante que observen, tomen el olor a la masa madre y se van a fijar que los primeros 3 días puede tener mal olor. En esa etapa de desarrollo están creciendo gérmenes patógenos, por lo tanto es súper importante no probarla, solamente olerla. Sobre todo si tiene un olor así como que tiende al putrefacto, son bacterias anaeróbicas que tienen que ver con los procesos de putrefacción. Uh-huh. El organismo es muy sabio, cuando hay mal olor es un proceso de protección que nos alerta que eso es dañino, potencialmente es muy dañino. Y en la medida que se va desarrollando, a partir del 3.er o 4.er día, solamente se observan o se aprecian olores a cerveza, a pan, a levadura, algo que ya es agradable. Y ese es también un síntoma de que las cosas van bien y que nuestra masa madre está bien trabajada. Volviendo a la pregunta de Kate, ¿por qué está tan de moda? ¿Qué pasa? Y que, a pesar de que algo tan antiguo, ¿por qué de moda hoy? A decir verdad, siempre he pensado que las modas que no deberían existir las modas. No, las modas creo que no aportan mucho. Cada cual es libre de hacer lo que quiera, pero en lo personal opino que las modas no aportan mucho a nosotros como personas. Pero más allá de eso, que es una opinión muy personal, creo que igual sería bueno derribar un mito. Que lo que estábamos conversando ahí con Carolina es que cada cierto tiempo sale una moda, por ejemplo, el consumo de vino tinto por los antioxidantes, de los arándanos que tienen muchos antioxidantes. Entonces se crea una tendencia por lo mismo con la moda, y creo que tiende a engañar a la gente. Entonces la gente cree que por consumir un producto y consumirlo mucho van a obtener mejor salud. Claro, como pasó en la tele, que dijeron el aceite de coco hace súper bien y exacto. Toda la gente fue a comprar aceite de coco, consumir aceite de coco en todas sus preparaciones. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, la dieta del repollo, que causó mucho daño, que causó que muchas personas se enfermaran seriamente porque se dedicaban a consumir solamente repollo durante una semana.
Entonces eso baja las sales minerales, sobre todo hay carencia de sales minerales esenciales para el funcionamiento del corazón y de la mente y de la vida. Que al Sin final, sin esas sales, la persona podría colapsar rápidamente. al final, en pocas palabras, esto es una tendencia que es como cualquier cosa, es como para los pasteleros cuando salió el fondant. O sea, salió el fondant y todas las tortas tenían que ser de fondant. Igual pasa con el pan, o sea, no es algo que insisto, es algo súper antiguo. No es de hoy día, no es que se lo hayan inventado hoy día un panadero y lo sacó al hacer el boom, sino que es una tendencia. La gente cree de mal manera que hace bien para el organismo, pero no sé, Mario tiene más opiniones al respecto sobre Sí, si es saludable o no es saludable comer masa madre versus la levadura que encontramos en el mercado. efectivamente tiene ciertas características el uso, la incorporación de masa madre en el consumo de harina refinada. Partamos de la base que el consumo de la harina refinada no es saludable. Nosotros no deberíamos estar consumiendo harina refinada. El gluten en algunas personas provoca alergia, incluso en otras personas que tienen hipersensibilidad, aquellas personas que tienen la enfermedad de celiaquía, creo que se llama, los enfermos celíacos, y que incluso puede causar la muerte. Entonces esos son síntomas claros que el organismo, nosotros los seres humanos no estamos diseñados genéticamente para consumir cereales. Con esto voy a haber muchas personas que me pueden discutir lo contrario, pero después de mucho tiempo de estudiar opiniones de científicos serios en internet y en libros, hemos llegado a la conclusión que efectivamente lo lógico no es que nuestra especie pueda consumir los cereales. Los cereales en su estado natural, o sea, crudo, nadie podría comer, por ejemplo, arroz en su estado natural. A través de muchos años, el organismo se ha adaptado y ha podido llegar a consumir arroz, llegar a consumir avena, incluso llegar a consumir trigo, pero en la actualidad cada vez se le está incorporando más cantidad de gluten en forma artificial. ¿De qué forma? Sí, bien resumidamente, se está modificando genéticamente el trigo y se está haciendo que desarrolle, o sea, que contenga más gluten. Por lo tanto, nosotros consumíamos una harina con aproximadamente, digamos, 100 años atrás, con aproximadamente un 10% de proteína. El gluten es la proteína que contiene el trigo. Y en la actualidad llega a ser hasta un 13% de los panes, principalmente los panes franceses, los panes más leudados, más esponjosos, requieren de mayor cantidad de gluten. Especialmente la baguette, las marraquetas que se consumen en Chile, requieren de más gluten. Y por otro lado también se está modificando genéticamente para que puedan soportar las sequías, para que puedan soportar terrenos poco nutrientes, para que puedan soportar el ataque de insectos. Entonces son trigos que nosotros no estamos preparados como especie para consumirlos. En pocas palabras, esto es una moda pasajera como muchas. Creemos que lo ideal es bajar el consumo de harina refinada. Definitivamente, tratar de consumir más cosas, como por ejemplo si queremos consumir carbohidratos, podríamos preferir por ejemplo el arroz. O si vamos a hacer nuestro propio pan y queremos comer más saludable, podríamos hacer pan de centeno. El centeno es una harina que está casi extinta. Es muy difícil de conseguir, pero es un pan muy rico. Es muy nutritivo, es muy sano y evidentemente que contiene mucho menos gluten. Por lo tanto, va a quedar un pan más apermazado, tiene otras características. A lo mejor no les va a parecer tan bueno, pero si quieren realmente comer algo saludable, yo les recomiendo la harina de trigo. Podría ser también una combinación con cebada, harina de arroz y existen otros tipos de harinas que lamentablemente en Chile no se ven, que son la espelta, que se van a encontrar en videos en internet,
que es una harina que sí se ve mucho en España. Y si tuviera la oportunidad de conseguirla, eso sería muy bueno, porque tiene muy buen resultado. Es una harina que se obtiene en panes muy similares a los que estamos habituados, pero con bajo contenido en gluten y es mucho más nutritivo. Y finalmente con el tema de si es una tendencia, si el consumo de masa madre podría ser más saludable o más beneficioso, el único argumento para esa afirmación es que efectivamente procesan un poco más las harinas y el gluten de estos microorganismos. Entonces, con una fermentación muy lenta, podemos bajar la cantidad o es como predigerir, los microorganismos para predigerir estos alimentos por nosotros. Por lo tanto, no nos haría tanto daño. Pero no es que hagan un aporte nutricional, solamente nos van a evitar que tengamos una reacción alérgica, que nuestro organismo pueda tener ciertos problemas. Ya son como otras palabras, ya no iríamos por el lado de la microbiota y de los procesos microbianos en el intestino. No es precisamente el tema que nos compete hoy día. Bueno, nos pregunta Lucinda, ella quiere aprender desde cero. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es el proceso? Así que al final vamos a pasar un video donde vamos a hacer el proceso paso a paso, pero quiero que nos puedas comentar a grandes rasgos qué es lo que hay que hacer para hacer una masa madre. Y algo anecdótico o tu experiencia en realidad, que yo también la sé, la podía contar esa historia. Pero ¿cuál fue tu experiencia cuando hiciste tu primera masa madre? Que no fue hace mucho, yo creo que hace un año. Puede haber sido porque era invierno cuando empezaste a hacer tu primera masa madre. ¿Qué te encontraste en el camino? Ya sean cosas buenas, cosas malas, los errores cometidos y cómo se hace el proceso. Bueno, busqué muchísima información por todos lados, como les comentaba antes, y creo que el primer gran error fue básicamente no tener en cuenta la temperatura. Y por mucho que me esforzaban en cuidar estos microorganismos, pasaban semanas enteras y no se había ninguna reacción. No había ninguna reproducción microbiana. Hasta que finalmente... y empezaste con harina normal, harina blanca y agua. Sí, nosotros estábamos en la ciudad de Rancagua y se caracteriza en la zona que estuvimos viviendo nosotros que el agua tiene mucho cloro, mucho contenido de cloro. Entonces creemos que uno de los factores más relevantes fue que el cloro mata a los microorganismos. Por lo tanto puede haber sido uno de los factores más influyentes. Que no subía. Por otro lado, lo que decía Carolina hace rato, que hay muchas harinas que contienen antimicóticos por un tema de conservación. Cuando las harinas se guardan en grandes volúmenes, en bodegas que tienen un cierto grado de humedad que no está controlada, es normal que se reproduzcan hongos, producto de la temperatura que tiene ahí el alimento, más el tiempo, más la humedad. Y para evitar el desarrollo de hongos y que las empresas pierdan toneladas o cientos de toneladas de harina, lo que hacen es incorporar antimicótico a la harina. No en todas, ojo. Y en las dosis que utilizan no es dañino tampoco para el ser humano. No hay que pensar que porque están consumiendo el antimicótico que se llama... propionato de calcio. Propionato de calcio. Las dosificaciones que utilizan las polineras no hay ningún problema para el consumo humano, pero tenemos el inconveniente que también impide el desarrollo de los microorganismos que nosotros necesitamos para desarrollar masa madre. Entonces, lo ideal es que utilicen una harina integral y que sea orgánica. Es súper difícil de conseguir una harina integral orgánica, pero si pudieran conseguirla es lo ideal. Y si no la pueden conseguir en forma comercial, y tienen la posibilidad de ir a un molino de estos molinos antiguos. O molineras que sean grandes, porque por ejemplo si vamos al supermercado y compramos una harina integral de Selecta, por ejemplo, que es la marca más conocida acá. No deberíamos... Selecta. Son marcas comerciales, pues. Entonces igual tienen este antinicótico que le estamos hablando, o sea, tienen que ser de molineras, ojalá de la zona. O sea, busquen su molinera que sea más cercana, la que saben que es de confianza, que va a estar más pura, por decirlo de alguna manera. De hecho, por ejemplo, una de las primeras experiencias que tuve fue con
con una harina de una cerveza muy conocida que es de por allá de Valdivia, que vale 3 o 4 veces lo que vale una harina integral normal, y pensando que era más natural por el hecho de ser de los alemanes y que tienen así como tradición, fue todo lo contrario, fue un verdadero desastre. No porque paguen 4 veces el precio de una harina va a ser mejor. Y finalmente dimos con una harina que es local de ahí de Rancagua, no vamos a decir la marca, pero es la molinera más conocida en Rancagua. Y tuvimos la oportunidad también de conversar con un experto que trabaja en esa molinera y nos dio mucha información muy valiosa. Que esta molinera utiliza procesos totalmente naturales y son solamente molienda. Y efectivamente con esa harina nos fue muy bien. Y ahí empezó ya a dar resultados. ¿Cómo producir masa madre? Muchos tutoriales por internet, por YouTube, muchísimos. No todos son tan buenos, la mayor parte yo creo que son bien asertivos, pero así en términos generales yo lo que les recomendaría hacer una mezcla, que la estábamos explicando en el video, en el trabajo. La misma cantidad de harina y la misma cantidad de agua inicialmente. Claro, la harina integral siempre absorbe un poco más de agua, por lo tanto nos pidió un poquito más de agua. En general, cada vez que se trabaja con harina, según el tipo de grano que estemos trabajando, puede pedir un poco más o un poco menos de agua. Eso es efectivamente así, no se preocupen porque no les da resultado a la primera, que les pidió un poquito más de agua. Tienen que ir haciéndolo un poquito loco. La idea es hacer una pasta suave, que no sea como la masa del pan, sino que sea mucho más ligosa. Claro, digamos, como una cremita. Más espesa. Sí, como una cremita, como suave. Que se puedan formar burbujas, fácilmente visibles. Esa es como la idea. De las primeras 24 horas no van a observar nada. A las 48 horas siguientes van a empezar a observar las primeras burbujas. Eso es lo que conversamos, producto de la reproducción y de la alimentación de los microorganismos. Y eso es CO2, las burbujas. A partir del segundo día sacamos aproximadamente la mitad de la masa madre. Eso se puede eliminar, no tiene ninguna utilidad. Y se echa por cantidades iguales. Si nosotros lo sacamos, por ejemplo, partimos con 100 gramos, sacamos 100 gramos de harina y 100 gramos de agua, tenemos 200 gramos de masa. Exacto. Si sacamos el 50% de eso, de los 200, sacamos la mitad, nos quedan 100. Por lo tanto, tenemos que incorporarle de nuevo 100 gramos. Y de esos 100 gramos tendría que ser 50 de harina y 50 de agua. Y eso se llama refrescar la masa madre o alimentarla. Y a partir del segundo día, cada día se hace lo mismo. Ahí van a ver mucha información que unos recomiendan que un 30%, un 70%, y que hay que medirlo, y hay que medir los centímetros cúbicos y los gramos. No, eso es pérdida de tiempo. Cantidades iguales, si no tienen balanza, con una cuchara, con lo que sea, o por último al ojo, que no hay ningún problema, no les va a pasar nada. Lo importante es que no haya exceso de agua o muy poca agua, que eso lo notáis, es como la consistencia de una crema esta de mano. En resumen, el primer día no tienen que hacer nada, solamente observar, oler, para que ustedes conozcan cuál es la diferencia entre los gases que se están liberando producto de las bacterias malas y posteriormente las bacterias y hongos que necesitamos para hacer la masa madre. ¿El día 2? El día 2 recién ya hacemos el primer refresco, que sacamos la mitad, como decimos delante, y el tercer día volvemos a hacer lo mismo, se saca la mitad y se repone con un 50% de cada uno de los dos componentes que hacen la masa madre. En mi experiencia, creo que lo mejor es esperarse hasta el quinto día. Sobre todo, esto va a ser relativo según la temperatura, principalmente la temperatura. En alguna ocasión vi una información por internet que hablaban de los españoles. Ponían el frasquito, que esto se hace en un frasco, o en un tupper, o algún recipiente pequeño que pueda contener 200 cc. Que lo ponían arriba, los españoles dicen del wifi, que se refiere al aparato de wifi, al modem, el aparato de internet. Y eso está en torno a los 28 grados, que es la temperatura ideal. Entonces le ponen arriba y efectivamente, como decía Carolina, cuando empezamos a trabajar en este tema, hacía mucho frío en Rancagua, por lo tanto era muy difícil que se desarrollen estos microorganismos.
Finalmente le hice caso a los españoles y le puse la masa madre sobre el router y dio buen resultado. Según al tercer día, cuarto día ya estaba obteniendo muy buenos resultados. Con eso que hablábamos recién, te estaba respondiendo la pregunta de Karen Sagredo, que dice por cuántos días debo alimentar y cada cuánto la masa madre antes de ocuparla. O sea, al final, por decirlo, son 5 días como mínimo. Y siempre una vez al día haciendo este proceso de mitad y mitad. ¿Sabes? Algunos autores recomiendan, o sea, sugieren hacerlo a partir del tercer día. Personalmente yo no lo recomiendo por lo que conversábamos en un principio, que hay gérmenes patógenos que nosotros tenemos que asegurarnos que ya no existen. Y eso se logra a partir con una buena temperatura estable, sobre todo cuando uno habla de buena temperatura se refiere a temperatura estable durante todos estos días. ¿Qué respondemos a esa pregunta? Me gustaría que pudieras aclarar de alguna manera qué pasa cuando ya han pasado esos 5 días, yo la ocupé, la ocupo toda, no la ocupo toda, la guardo, la sigo dejando donde, ¿qué hago con ese producto que ahora tengo que se llama masa madre? Bueno, todo va a depender de la cantidad de pan que estemos haciendo, pan o pasta. También puede ser bases de pizza, ese tipo de panes. Pensando en un consumo de la casa. Claro, la masa madre en general se puede utilizar en todo tipo de panadería. Productos de panadería. Todas aquellas masas que nosotros hacemos utilizando levadura, podemos reemplazarla con masa madre. Todo. Entonces, va a depender un poco. Normalmente nosotros no tenemos tiempo como para estar haciendo pan todos los días. Y la persona que tiene afición por el pan natural y por el pan hecho en casa, normalmente se hace cada 2 días o cada 3 días o 2 veces por semana o incluso una vez por semana. Si el pan está bien hecho, perfectamente se puede conservar durante una semana. De hecho, hasta hace 100 años atrás existían, voy a hacer una pequeña acotación, existían sobre todo en Europa Central, hornos comunitarios. Entonces la gente iba a hacer sus panes en los hornos comunitarios y los hacían efectivamente con masa madre. Tiene con mucho frío. Y todos esos panes, en esa época no existía la levadura comercial, por lo tanto lo hacían con masa madre y hacían el pan que ellos podían utilizar el horno una vez por semana o máximo 2 veces por semana. Entonces el pan tenía que durar sí o sí. Tenía que durar en óptimas condiciones durante la semana. Pero eso más que la duración tiene más que ver con la técnica de hacer pan que con la masa madre. Igual podemos hacer un muy buen pan artesanal que nos dura una semana sin la necesidad de usar masa madre. Y dependiendo de la cantidad de pan que hagamos en la casa, podríamos, por ejemplo, utilizar una vez por semana. Yo creo que sería una cantidad como óptima. Y el resto del tiempo, en vez de estar alimentando la masa madre todos los días, que no tendría sentido. Y que seguramente nos moriríamos también. Y uno lo va a decir, ¡ay, esta cuestión ya, a la basura! Y ahí perdimos todo nuestro proceso. Se puede conservar en el refrigerador. Nos tenemos que programar el día antes para sacarla del refrigerador. Y poner la temperatura ambiente y empezar a alimentarla 24 horas antes. Eso es el mismo proceso. Claro, sacando la mitad, incorporándole ese porcentaje de mitad de agua, mitad de harina. Verificando que previo al uso de la masa madre tiene que duplicar su volumen. Hay una prueba que dicen por ahí tiene que ver, yo creo, con un poquito de mito y un poquito de realidad. Pero se puede utilizar, que es la prueba de la flotabilidad, que es sacar una cucharadita de masa madre y ponerla en el agua. Si flota es porque está en forma óptima para utilizarla. Claro, está como tantas burbujitas que tiene ese beneficio de flotar solita. Yo no sé si les quedó bien claro el hecho de que la masa madre, porque de verdad hay mucha gente que a veces mal usa los conceptos de masa madre, la masa madre no lleva levadura externa, o sea, se hace a partir de harina y agua. Ya hay mucha gente que a veces confunde lo que es la masa vieja con una masa madre, no es lo mismo. ¿Ya? Hay muchas recetas por internet que hay cocineros, hay chefs que utilizan el concepto de masa madre para referirse a una masa vieja, lo que decía Carolina. Muchísima gente le dice masa madre a la masa vieja, que no es otra cosa que los panaderos tradicionalmente conservan un poquito de masa, unos 250, 500 gramos de masa del pan que se está haciendo hoy día y lo conservan a temperatura ambiente para el día de mañana.
pero eso tiene que ver con otro tema, que es con un tema de sabores, de características de la masa, pero no es masa madre, No es es masa madre, es sí. masa vieja. Y eso es la cepa del hongo comercial que se deja de un día para otro por un proceso de fermentación lenta. Y los procesos de fermentación lenta tienen muy buenos resultados. Ujú. En lo personal, yo trabajo Nosotros nos mucho gusta con... mucho Claro, la nosotros trabajamos mucho con fermentación en frío. la Lenta en fermentación frío. lenta, masas viejas, pero son dos cosas totalmente distintas. Claro, para que no se confunda con eso. De hecho, bueno, cuando uno ya, a ustedes quizás también les va a pasar, si es que en el caso de que quisieran, llegaran a hacer su masa madre, de que al final uno se desilusiona un poquito porque tiene tanto esmero en hacerlo, uno la cuida, la mima, para que Es como una resulte. mascota. Y al final, en mi experiencia, cuando a Mario le ha tocado hacer ese pan con masa madre, el sabor es tan fuerte porque está lleno de olores y características especiales que no es agradable al paladar, según mi punto de vista, porque ya no estamos acostumbrados a esos sabores o no tenemos la costumbre en realidad de consumir ese tipo de sabores tan fuertes. Entonces, al final, creo que las dos veces ha quedado un poquito ahí de lado versus la levadura comercial, que es la que encontramos en los supermercados, que de hecho es mucho más asequible a cualquier persona, porque si yo quiero hacer pan hoy día, voy al supermercado y me compro la levadura comercial. Pero si quiero hacer levadura, o sea, quiero hacer pan con mi masa madre, voy a tener que obligadamente esperarme 5 días para poder consumir ese pan. También las hay masa madres comerciales, ya, esa, ya en su composición de llegar y echarle a la harina y listo. Que nosotros, bueno, yo lo he probado, no estoy segura si solamente existe Depurato, que a lo mejor hay más empresas que también lo hacen, pero comercialmente solamente Purato lo tiene hoy en día, que se llama Authentic, y es un producto súper bueno. Yo lo he probado muchas veces y me gusta, tiene un sabor no tan fuerte a masa madre, consigue unos alvéolos mucho más potentes, más fuertes, que también es lo que se busca muchas veces en la masa madre. Y no tenemos que estar esperando tanto tiempo. Y tiene larga durabilidad también porque la saco del polvito y listo. Yo tenía quizás el concepto errado de no utilizar ni mejoradores ni productos industriales de ese tipo, pero la verdad que hoy en día que ambos estamos trabajando mucho más con el pan, nos hemos dado cuenta que sí, son necesarios y ayudan mucho a la producción masiva. Porque si uno va a hacer todo un día, la verdad que quizás no importe mucho comprarse un mejorador, pero cuando uno hace una producción masiva es súper importante hacerse de ayuda de estos productos. No sé si tú quieres agregar algo más. Un mensaje para las personas que tomaron el curso de panadería con nosotros, que hablamos muy mal de los mejoradores, hablando de los mejoradores. Sí, es verdad, Y teníamos un nosotros, muy mal concepto de los mejoradores. Pero que sí, también yo creo que va de la mano de la marca. sí, sí, efectivamente nosotros habíamos Probó probado marca muy mala. una marca, no vamos a decir, no vamos a decir el nombre de la marca, pero que tuvimos muy malos resultados y en general siempre hemos sido la línea de privilegiar los productos naturales, tratar de hacer las cosas sin productos industriales y experimentando con los señores de Purato, no estamos auspiciados ni nada. Y nada, no nos pagan por Pero esto. pero la verdad las cosas es que obtuvimos muy buenos resultados con los mejoradores hasta el momento que hemos probado con esta marca y la diferencia es notable. Por lo tanto, yo les recomendaría no que prueben solamente con esa marca, sino que prueben con distintas marcas, experimenten. Y que se adapte Son también productos, a su necesidad. los mejoradores traen las indicaciones por detrás, la dosificación, son productos económicos, estamos hablando aproximadamente de entre 1.000 y 1.500 pesos por medio kilo. Por lo tanto, eso en dólares estamos hablando, si alguien se pregunta, $2 el medio kilo. Sí, hoy día estamos más internacionales con nuestros videos. Por lo tanto, sí. Bueno, siempre les recomiendo a la gente que experimente, que no se queden con una receta o con una opinión. Siempre es bueno experimentar, sacar sus propias conclusiones. Y nosotros lo hicimos con referencia. Nosotros, el hecho de también poder compartir este video era para poder mostrarles o sea, contarles en realidad la experiencia que habíamos tenido, nuestros errores que se cometían porque no sabía, porque no hay tampoco información sobre los mitos o lo que no se debe hacer o
o te dicen, ya, tienes que echarle 500 de harina, o no, un poquito menos, 100 de harina y 100 de agua. Pero y si mi harina que tengo no es, como comentábamos antes, no es la adecuada. O sea, nadie te dice que tienes que hacer, tiene que ser con una harina que no tenga antimicótico o que sea con un agua especial. Nosotros aquí el agua del sur es un poquito más natural, así que espero que nos vaya a resultar bien, pero que ya lo van a ver al final del video si nos resulta o no. Pero tuvimos que hacer uno de los procesos que Mario hizo, de los tantos que pudo experimentar, con un agua de vertiente, de mineral. Es un agua mineral, Agua mineral natural, que es de vertiente, es un agua muy conocida de la séptima región, del sector de Quinamaya, de las termas de Quinamaya. Y si alguno lo conoce, se llama el agua de la Mona. Y están extrayendo agua mineral de allá y la están comercializando. Un vecino de nosotros, el Pato. Entonces, ven, es todo algo que va de la mano. O sea, si voy y lo hago así con la primera harina que pillé, con la primera agua que pillé, o prueben, como les comentaba yo, ocupar esa agua, a lo mejor, no sé, de alcachofa. Si cocinaron alcachofa, dejar esa agüita fría y ocupar un poquito de esa agua. El agua de alcachofa tiene muchos beneficios para la salud de las personas, y el agua de betarraga también. Y así como esas, hay muchos productos que se pueden utilizar. Hay un, bueno, insisto, que es su experiencia al final la que les va a decir que sí lo van a consumir o no, o si les gusta o no, que bajo mi punto de vista no me gusta tanto. Hay estudios, hay lugares que creo que no estoy segura del lugar, lo voy a averiguar y después les coloco ahí la fotito y la dirección, si es que alguien anda de turismo. Creo que era Bélgica, no tienen un museo de masa madre. O sea, es un lugar que está lleno de refrigeradores, con masa madre de fechas distintas, con aguas distintas, a trigos de distintos lugares del mundo. Y son gente que, o sea, no sé si lo ocuparán en realidad para hacer los pan, pero los tienen ahí estudiándolos y haciéndole los estudios que después traen esa cepa del fermento para ser ocupado en pan. Pero es verdad que es un mundo, o sea, la masa madre podríamos estar hablando horas y darle opinión, que esta es la nuestra, pero pueden haber muchas y las mismas de ustedes, si es que han probado ya o lo quieren probar, nos pueden contar cómo les resultó, si les gustó, si no les gustó. Y eso, no sé si... Me gustaría hablar un poquito de los mitos, de los mitos de la masa madre. No sé si hay una persona que estaba consultando. No. Bueno, para personas que se haga la consulta de los mitos de la masa madre, les quiero comentar que existen algunos mitos. Por ejemplo, existen dos tipos de fermento similar a lo que estábamos conversando delante, que se llama viga, que es un fermento de origen italiano, y el polich, que es un fermento de origen polaco. Ambos son exactamente iguales, la única diferencia está en la cantidad de agua que se requiere, pero están basados en incorporar a la harina normal, incorporarle 1 gramo, o sea, 1% de levadura. ¿De levadura? ¿100 gramos? No, es al 0,1%. A un kilo de proporcionalmente hablando, ¿no? El 0,1% se incorpora a 1 kilo de harina, 1 gramo de levadura. Pero si buscan información, se van a encontrar y no van a saber de qué están hablando, porque en una receta hablan de polich o pulich y en otra receta hablan de viga. Pero es lo mismo, es lo mismo, uno tiene un poquito más de agua y otro después tiene un poquito menos de agua. Pero ambos van con levadura de la que se consigue en el supermercado. Y hay mucha gente que le dice masa madre a ese tipo de productos. Exacto. Y esos son productos que de un día para otro están listos. O en horas, yo creo, porque igual son de fermentación lenta, son 24 horas. Y 24 horas en frío, pero se requiere 24 horas. No se dejen engañar con este tipo de información. Hay mucha gente que tiende a dar
digamos de buena fe, tiende a cambiar los nombres y a confundir a la gente. Hay que decir las cosas por su nombre, llamarlas por su nombre, y esto no tiene nada que ver con masa madre. Al igual que la masa vieja, no tiene nada que ver con masa madre. Son productos, son fermentaciones lentas de levaduras comerciales. Ahora, si le pudiera dar mi opinión, al igual que Carolina, yo también prefiero la levadura comercial, que a diferencia de lo que muchos detractores dicen, que son químicas, que son tóxicas, son hongos 100% naturales, son hongos que no tienen ninguna modificación genética, son hongos que se han utilizado exactamente de la misma forma hace muchos años atrás, son hongos que tienen un resultado totalmente estable. De hecho, es totalmente comprobable que cuando uno compra el pan, que ya está hidratado, y lo deja en el refri y no lo ocupa por una semana o 2 semanas, se va a llenar de pelo, porque es un hongo, o sea, está vivito. Totalmente comprobable, lo pueden hacer. Sí, esos pelos son otros tipos de hongos parásitos que atacan a ese hongo. La estabilidad del producto significa que nosotros vamos a obtener el mismo resultado hoy día, o en 2 años más, o en 5 años más. O si estamos en invierno o verano. En invierno o en verano, o si estamos en alcohol, como en el caso nuestro ahora, o si estamos en la Polinesia, o si estamos en Roma. El resultado va a ser exactamente el mismo. El sabor que ustedes van a obtener aquí o allá va a ser exactamente igual. No así con la masa madre. La masa madre sí hay variación porque no son las mismas colonias de microorganismos que pueden encontrar en un país o en otro. O en un clima y en otro. Y lo que decía Carolina, tampoco va a ser el mismo resultado en las distintas épocas del año. Se desarrollan de mejor forma o peor forma según la temperatura, ciertos microorganismos. Pero por sobre todo de la región que estemos hablando. Hay ciertos microorganismos que a lo mejor no van a estar acá y que sí pueden estar en otra región. Por lo tanto, eso se llama estabilidad del producto. Yo no voy a obtener una masa madre igual acá como en el trópico. Que de verdad que es un tema súper amplio, pero pruébelo, no tengan miedo, si al final, ¿qué van a perder? Tiempo. Más que eso no van a perder y ya se quitan el gustito de encima. Pero, no sé. Agradecido. Espero en lo personal un gran saludo a todas las personas que tomaron los cursos con nosotros, los cursos de panadería, que hemos estado un poco alejados, pero teníamos esta deuda con ellos. Sí, un gran saludo para todos ustedes. Porque la verdad que cuando damos clases, no es porque uno quiera acotar los tiempos, pero es tanto lo que uno quisiera entregar en información que nunca el tiempo es suficiente. Y más como uno tiene que ir haciendo el pan y todo esto, hay que ir apurando la marcha. Pero de verdad, bueno, ojalá en este espacio que tenemos nuevo poder hacer más videos, poder darle más información de las dudas que ustedes tengan, y ya que me falta un poquito, a ver si podemos también hacer alguna receta, ya sea dulce o salada, porque ya ven que también estoy experimentando con los salados, que lo tenía muy abandonado. No sé, mandarles un abrazo llenito de calor, el calor del sur. Y que se cuiden mucho. Y que se cuiden mucho, sí, nosotros tenemos distancia social, ¿ven? Solo aquí. Y no, cuidarse mucho, de verdad, que es necesario. Así que muchos besitos. Gracias por tomarse este tiempo de poder compartir con nosotros un tecito, un café a la hora del té, cuando quieran vernos, mientras cocinan, ahí nos ven. Y agradecida por que nos estén observando. ¿Se despide? Por supuesto. Cuídense mucho y nos vemos espero que nos veamos luego. Chao, chao.